les había comentado de que vamos a hablar de un tema que a mí me parece interesantísimo, me encanta, me agrada. Y bueno, no me queda mucho tiempo, pero aquí vamos. Y vamos a hablar acerca de las lenguas en la iglesia. Lenguas en la iglesia. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha dado un regalo a Celebration Church, a toda la iglesia, que es el regalo de profecía. Ay, ay, ay. Con que no me dé tos, todo está bien, ¿verdad? ¿Existen profetas hoy día? ¿Hay el oficio, la posición de profetas hoy día? Algunos dicen sí, algunos dicen no, algunos dicen no sé. Yo creo que sí existe esa posición de profetas, pero la primera persona que diga yo soy profeta, ahí hay que dudar un poquito. Pero creo que sí se ejerce ese oficio, aunque para serles honesto, creo yo que en nuestra iglesia actualmente no hay una persona que ocupe ese oficio. Pero ¿por qué no es tan relevante tal vez el oficio del profeta? Porque la profecía es algo que el Señor ha abierto, regalado, derramado sobre su pueblo, sobre sus hijos y sus hijas. Entonces sí tenemos el espíritu de profecía y cada uno de nosotros de cierto sentido somos profetas. ¿Por qué? Porque el Señor nos habla, el Espíritu de Dios nos habla mensajes para nosotros, nos dice cosas para nosotros mismos, pero también para nosotros, compartir y edificar el reino, edificar el cuerpo de Cristo. De una vez más les pido disculpas por mi voz, que hace 2 días estaba yo casi que sin voz, pero aquí vamos. Así que estamos en 1 Corintios capítulo 14. En realidad yo los animo a que ustedes lean en su tiempo el capítulo 14 de Corintios, porque habla de los temas que vamos a hablar acá, pero también aclara muchas dudas que tenemos. ¿Qué pasa cuando en la congregación, como estamos hoy, en el servicio, de pronto alguien se levanta y empieza a dar palabra? O de pronto alguien se levanta y empieza a hablar en lenguas. O de pronto alguien empieza a hablar en lenguas y no termina. O alguien empieza tal vez a convulsionar y... ¿qué es todo eso? ¿Es del Señor? ¿No es del Señor? ¿Es correcto? ¿No es correcto? ¿Cuál es el orden? Y por eso me encanta cómo Pablo realmente nos explica y nos da el por qué, el para qué y el cómo de las lenguas. Comienzo con los primeros 5 versículos. Nosotros estamos leyendo la Reina Valera Contemporánea. En el capítulo 14 de Corintios, primeros 5 versículos, lee así, están en pantalla. Ustedes vayan en pos del amor. ¿Qué significa eso? Es decir, ustedes busquen realmente el amor. Es la prioridad. Vayan en pos del amor y procuren alcanzar los dones espirituales. Pregunta, ¿cuáles son los dones espirituales? Recuerden que hay algo que es el fruto del Espíritu Santo, ¿ok? Y estamos hablando de dones, regalos, cosas que el Señor nos regala, que el Espíritu Santo nos da. ¿Cuáles son esos dones? Se encuentran, de hecho, también en Corintios, primera carta de Corintios, en el capítulo 12. Y para recapitular, dice, son 9 en realidad. Palabra de sabiduría. Son regalos, cosas que el Espíritu Santo nos da, además de nosotros tener la salvación, ser hijos de Dios, ser cristianos, seguidores de Cristo. Tenemos este poder adicional, este don adicional que se expresa de 9 maneras. Palabra de sabiduría, palabra de conocimiento, fe. Todos tenemos fe, una porción de fe, pero a veces el Espíritu te da un don especial de fe, fe incrementada. Está el don de sanidad, el poder sanar a otras personas de manera física, el hacer milagros. Y quiero que sepan una cosa, proféticamente se ha declarado sobre esta iglesia, cuando hablo de esta iglesia estoy hablando en su totalidad, Celebration Church, y por supuesto nuestro ministerio Celebration Español, que aquí vamos a presenciar milagros. Sabemos y estamos acostumbrados a ciertos milagros, y todo en la vida es un milagro, para serles honesto, pero cuando hablamos de cosas que no se pueden explicar, cosas maravillosas, cosas que el Señor quiere hacer, estamos entrando, creo yo, en una etapa en donde vamos a presenciar milagros obvios en medio nuestro. Y no tengo mucho tiempo para hablar mucho de eso, pero seguimos, hay que generar esa expectativa. Profecía es otro don, discernir espíritus,
lenguas, hablar en lenguas, y el don de interpretar lenguas. Y hoy me quiero enfocar rápidamente en la parte de profecía y en la parte de lenguas e interpretación de lenguas, ¿ok? Ahora, Pablo, que fue el que escribió esta carta a Corintios, bajo la inspiración del Espíritu Santo, él ya nos había dicho algo. De hecho, en 1 Corintios 13, el capítulo anterior, versículos 8 y 10 dice: el amor jamás dejará de existir. Tú y yo tenemos la oportunidad, es decir, el Señor de hecho nos invita a que busquemos dones, regalos especiales, ¿ok? Pero Pablo nos lo deja muy claro, la palabra nos deja muy claro, no hay don especial que supere al amor. El amor ejerce una preeminencia y una importancia que es en realidad lo que nos debe distinguir. Y me acabo de acordar que tú dijiste que yo no sabía nada cuando empecé. Mira, él tiene razón, pero bueno, aquí vamos. Pero te amo, te amo. El amor jamás dejará de existir. En cambio, fíjate que vamos a hablar de profecía, de lenguas, pero en cambio, las profecías se acaban o se acabarán. Las lenguas dejarán de hablarse. Para aquellos que decimos las lenguas es lo máximo, también va a pasar. Y el conocimiento llegará a su fin. Y es que solo conocemos y profetizamos de manera imperfecta. Ojo, esto es importante. Cuando alguien profetiza, cuando alguien da palabra de Dios, cuando alguien tiene un mensaje y cree que es del Señor, es de manera imperfecta. Solo hay un perfecto que habla perfectamente. Y en el momento en que la palabra de Él pasa por nuestro filtro, ya lo ensuciamos. Pero el Señor dice: confío en ti y quiero que sea así. Él ministra a través de su pueblo. Pero cuando venga lo perfecto, ¿y qué es lo perfecto? ¿Ok? ¿Y qué es Cristo? Es amor. Cuando venga el amor y nos invada el amor y en realidad ese sea lo que nos importa, lo que es imperfecto se acabará. ¿Ok? Entonces en la lectura que hicimos al principio dice: el que habla en lenguas extrañas habla... No, eso no lo he leído. Oye, no he terminado de leer todo. Mire, yo me fui y ahí no me dijeron nada. Estamos todavía en los primeros 5 versículos. Me quedé en los dones del Espíritu Santo. Continúo leyendo. Vamos a empezar mejor. Ustedes vayan en pos del amor y procuren alcanzar los dones espirituales. Sobre todos estos dones, los 9 dones que hablamos, ¿cuál don es el más importante o el que Él nos anima a que busquemos? El don de profecía. El don de profecía. Dentro de los 9 dones, el don de profecía es el que nos dice: ese es el que quiero que ustedes tengan. Pues el que habla en lenguas extrañas le habla a Dios. Aquí no señalamos a nadie, no hay ningún problema. Todos estamos en un viaje aprendiendo, un viaje de santificación, de perfección y demás. ¿Quién de aquí habla, tiene el don de hablar en lenguas? Y cuando hablamos de lenguas no estoy hablando de idiomas raros, no, estoy hablando de idiomas de otros países, estoy hablando de la lengua celestial. ¿Quiénes? Levante la mano. Mano bien levantada, porque decía el pastor Derek esta mañana: es que ustedes levantan la mano como el T-Rex, el dinosaurio ese que aquí levanta. No, levantar bien la mano, ¿ok? Muy bien. Muchos, otros aún no hablan en lengua y está bien. Recuerdo que es un viaje en que estamos. Pero si tú hablas en lenguas, tú hablas a Dios, pero no a los hombres. Imagínate que yo empiece a hablar contigo lenguas celestiales y tú me miras y ¿qué me está diciendo? ¿Eh? Y nadie le entiende porque en el Espíritu habla de manera misteriosa. No se puede entender. Pero el que profetiza le habla a los demás para, esto es importante, edificarlos, exhortarlos y consolarlos. Luego vamos a ver un poquito más de esto. El que habla en lengua extraña, el que habla en lenguas celestiales, se edifica a sí mismo. En cambio, el que profetiza edifica a la iglesia. Así que yo quisiera que todos ustedes hablaran en lenguas. ¿Todos queremos hablar en lenguas? ¿Todos sabemos de qué estoy hablando cuando hablo de lenguas? Algunos dirán: ¿de qué están hablando aquí en esta iglesia?
a que vengan las clases de discipulado. Para aquellos que son nuevos, tenemos 2 clases de discipulado. La principal y que queremos que ustedes en realidad consideren son los miércoles de 6:45 a 8 p.m. allá abajo. Hay cuidado de niños, tienen sus clases los muchachos, los jóvenes tienen sus clases, es importante venir a discipulado. Pero también los domingos, si tú no puedes venir, el miércoles de la noche, los domingos aquí de 9:30 a 10:30 en este salón. Pero él dice que yo quiero que todos ustedes hablen en lenguas, pero más que hablar en lenguas, quisiera que profetizaran. Porque profetizar es más importante que hablar en lenguas. A menos que el que las hable también las interprete, para que la iglesia sea edificada. Ok, entonces nos dice Pablo que el que habla en lenguas extrañas le habla a Dios. Cuando tú hablas en lengua celestial, ¿hay alguien aquí, y con confianza dígalo, ¿hay alguien aquí que no sabe cuando decimos lenguas celestiales de qué está hablando el pastor? ¿Alguien sabe de qué? ¿Alguien no sabe, perdón? Si yo digo lenguas celestiales, no tienen idea. No, ok. Eso es importante aprenderlo. No lo vamos a hablar hoy porque tenemos que saber cómo es el manejo de lenguas en la iglesia. Pero si quieren, después de que termine el servicio, si tú dices todavía no me queda claro esto de lenguas, por favor ven y habla conmigo. Pablo reconoció que normalmente cuando alguien habla en lenguas celestiales, nadie más puede entenderlo. ¿Por qué? Pues porque es el Espíritu, hablando con el Espíritu en un idioma que no entendemos, a menos que haya interpretación de lenguas. Pero no entendemos porque hay misterios que se van dando, ¿okay? Y eso está bien. Pero el que profetiza, es decir, el que da palabra de Dios, ¿okay? El que profetiza, sí le habla a los demás. Ese es el contraste del don de lenguas. El don de lenguas, comunicación con Dios, y el don de profecía, comunicación con los demás. ¿Para qué? Para edificarlos, exhortarlos y consolarlos. Esto es importante. ¿Alguien de ustedes aquí ha recibido alguna vez alguna palabra profética? Es decir, alguien ha venido a tu vida y te ha dicho, siento del Señor que Él quiere decirte A, B, C y D. Varios, ¿ok? Ojo, eso debe ser enmarcado de acuerdo a lo que la palabra nos dice, porque la palabra dice que es para edificarte, para exhortarte o para consolarte. No para regañarte, no para decir lo malo que estás. Las lenguas interpretadas, la profecía del Señor dada a través del hombre. El Señor, no es que el Señor no reprenda, el Señor también corrige demás, ¿verdad? Pero cuando tú eres el instrumento profético para los demás, es para edificarlos, es para exhortarlos y consolarlos. La edificación es construir, es un lenguaje de construcción y habla entonces de levantar a alguien, ¿verdad? Si alguien viene y te da una palabra profética y tú quedas hecho pedazos, pues como que no fue edificante, ¿verdad? Ojo, hay que tener cuidado con eso. O la exhortación. ¿Qué es la exhortación? Es un estímulo. Es como cuando el entrenador llama al equipo y dice, bueno, estamos en medio tiempo, ahora van a salir y van a meter el gol de esta otra manera. Ok, exhortar, animar. Y una palabra profética te va a animar. No vas a quedar tú, ay, triste, desconsolado. Y finalmente es una palabra de consolación. La idea es de fortalecer. Si estás en un problema, si estás atravesando una situación difícil, si tienes dolor en tu alma, el Señor viene y te habla y te levanta, te da ánimo, te va a consolar. ¿Ok? ¿Está claro? Entonces, cuando alguien te hable palabra profética, cuando alguien en la iglesia se levante y dé una palabra profética, si tú quedas destrozado, si tú quedas desanimado y si tú quedas como que sin alientos, a lo mejor no era el Señor o de pronto era el Señor, pero para esa persona, no para la congregación. ¿Se entiende? Ok. Pablo valoraba el don de lenguas. Para él era importante. Mira, en 1 Corintios 14, 18 dice, doy gracias a Dios de que hablo en lenguas más que todos ustedes. Pero él no lo decía como que, mírame lo bonito que soy. Él decía, es un don hermoso. Y es un don que yo quiero que todos
quieran tener, ¿ok? O quieran poder hablar también en lenguas. Pero recuerda que le da más importancia a la profecía. El Nuevo Testamento muestra ejemplos del ejercicio de las lenguas y de la profecía en diferentes contextos. No es necesario que las lenguas y la profecía, es decir, que las lenguas y la interpretación se den simultáneamente. Muchas veces, y ha pasado aquí en este ministerio, en nuestro ministerio, en nuestra iglesia, que hay una persona que de pronto, y eso me ha pasado a mí también, empezamos a hablar en lenguas, si el Señor así nos lo muestra, y inmediatamente viene una interpretación de eso, porque si alguien se levanta y solamente habla en lenguas y todos quedamos así como que, ¿y qué se dijo? Pues no sabemos, pues eso no edifica a nadie. Pero en Hechos 2, el día de Pentecostés, ¿se acuerdan? En Pentecostés estaban allí en el cuarto superior, ¿ok? Y ellos empezaron a hablar en otras lenguas. Ahora, la gente que escuchaba, la gente que estaba por ahí pasando y escuchaba, ellos no escuchaban lenguas sin sentido, ellos escuchaban, de hecho, adoración al Señor en su propio idioma, en su propio lenguaje. En español, en portugués, en inglés, qué sé yo. Bueno, en ese momento no era en inglés, pero ellos escuchaban en su propio lenguaje. Entonces, había una interpretación sobrenatural, ¿ok? No se pararon ellos a decir, esto es lo que estamos diciendo en lenguas. Pero, por ejemplo, en Hechos 19:6, en la iglesia de Éfeso, dice, cuando Pablo les impuso las manos sobre la cabeza, el Espíritu vino sobre ellos y empezaron a hablar en lenguas y a profetizar. Entonces aquí está separando las dos cosas. Son dones separados que pueden manifestarse juntamente, pero no dependen el uno del otro. Es decir, no es que haya que hablar en lenguas para poder profetizar, y no es que para poder profetizar yo tengo que hablar en lenguas. Todos podemos profetizar. ¿Se entiende eso? Eso es importante. Y si alguien no entiende, me dice, no, rewind, eche para atrás y vuelve a explicar. ¿Ok? ¿Sigo? ¿Cómo están los nuevos? ¿Aterrados o estamos bien? ¿Cómo está mi gente de Bucaramanga? Ahí está. Muy bien. ¿Por dónde voy? ¿Quién me manda a distraerme, no? Pum, pum. En Hechos, gracias. La Biblia distingue claramente entre los dones de lenguas y de profecía. Esto está muy claro. Y repito, sí, se pueden manifestar, a veces se manifiestan simultáneamente, pero no es que la profecía siga directamente o automáticamente a las lenguas, ¿verdad? Pero, sí es importante porque estamos hablando en lenguas en un servicio como este. Si alguien empieza a hablar en lenguas y nadie interpreta, la palabra dice que eso no se debe hacer. Diferente a que tú hables en lenguas tú mismo con el Señor. Se puede, le pregunto, ¿saben dónde está hoy el líder de alabanza? Aquellos que son nuevos. El líder de alabanza estaba metido aquí atrás, estaba escondido. Le pregunto al líder de alabanza, ¿podemos adorar al Señor en lenguas? Es decir, ¿podemos cantar en lenguas o tenemos que cantar de acuerdo a lo que diga la pantalla? Ni quieres oír tampoco. Él dice que uno puede cantar lo que esté en su corazón, ¿ok? La pregunta es que sí, está bien cantar en lengua. ¿Alguien ha cantado en lenguas? Bueno, en español eso no son lenguas celestiales, en español es en el idioma español, o en portugués, o en qué sé yo. Pero en lenguas celestiales sí, podemos cantar, tú puedes cantar, además seguir el ritmo, cantarle al Señor, ¿ok? Entonces, en sus notas hay 4 puntos, ¿ok? Que quiero presentarles para ver ustedes qué opinan. Primero de ellos, ¿qué pasa con las lenguas cuando se dan en la iglesia? De eso es que estamos hablando. Primero, en su nota ustedes pueden colocar, edifican a los creyentes. Primer punto, las lenguas en la iglesia edifican a los creyentes. Y este es el punto principal. No es que hablamos en lenguas para demostrar, mira que yo sí puedo. O no es que interpretamos para decir, yo el chacho. Eso no es mala palabra en un país, ¿no?
Chacho significa yo el fuerte. Sigamos. Entonces, vámonos a la palabra. El versículo 26 del capítulo 14 de 1 Corintios dice, por lo tanto, hermanos, por lo tanto, cuando ustedes se reúnan, como estamos aquí, tal vez cada uno tenga un salmo. Ustedes han escuchado a veces que termina la base del pastor David, viene y da una lectura, ¿ok? Eso es para edificar. Una enseñanza, que es lo que estoy haciendo aquí, espero que esto lo desedifique. Una revelación, de pronto alguien dice, siento del Señor esto, ¿ok? Un mensaje en lengua extraña o celestial o una interpretación, pero todo se debe dar para edificar. Repito, si no hay edificación, se perdió el motivo y el poder hablar en profecía o en lenguas. Ahora, tengan en cuenta que Pablo, cuando habla de la iglesia, habla de que todos venimos a participar, todos venimos a edificar, todos venimos a dar algo. Y tú pensabas que venías solamente a escuchar. Todos venimos a aportar, ¿ok? Ahora, la iglesia de Corintios, en ese entonces la iglesia de Corintios se reunía en pequeños grupos, en casas. No era así la iglesia grande, eran diferentes casas, ¿verdad? Entonces, cuando tú estás en un grupo pequeño, pues es mucho más fácil tu poder hablar, participar, dar, edificar, ¿verdad? Si hablas en lenguas es fácil que el grupo hable en lenguas, si profetizas. Si hay 10 personas pueden profetizar, 10 personas pueden hablar en lenguas, 10 personas pueden ejercer. Pero si ya estamos hablando de grupos más grandes, 30, 60, ¿cuántos somos hoy? ¿Alguien ha contado? Buenísimo, gracias. Somos una congregación más o menos que de unas 120, 130 personas, no todos están acá, pero ya es más difícil que todo el mundo participe, no hay tiempo. Si pasáramos uno por uno a que profetizaran, pues no hay tiempo. Entonces, por eso, atención, iglesia, por eso es tan hermoso el que ustedes siempre llegan aquí 15 minutos antes de comenzar el servicio y después no se van para la casa, sino se quedan, no comiendo las donas, sino ministrándose unos a otros. Obviamente, en el tiempo de alabanza es tiempo de alabanza, en el tiempo de enseñanza es cuando se desordena el personal de celebración y empieza a traer regalos, eso no, ahí no hablamos todos. Pero antes del servicio, venir con la disposición de decir, Señor, hoy quiero dar, hoy quiero edificar. Muéstrame a quién yo le puedo dar una palabra de aliento. Muéstrame con quién yo puedo orar. Y por eso, los 15 minutos antes del servicio, o la media hora o así después del servicio, son los tiempos más hermosos, porque ahí es donde tú participas. Ahí es donde tú participas. Ahí es donde tú participas. Cuestan esos amén, es duro sacar esos amén, caray. Sin embargo, se puede hacer y se puede hacer en orden. Porque piensa una cosa, ministrar no significa venir aquí a la plataforma o venir a coger un micrófono. Eso no es el propósito de la administración. Sabemos que no lo hacemos desde la plataforma, que utilizamos micrófono y demás, pero la administración debe ser unos con otros. ¿Estamos de acuerdo con lo que estoy diciendo allá atrás? Tú me decías que tú ibas a la iglesia. ¿Qué iglesia ibas? En Costa Rica, pero ¿qué dijiste? ¿La iglesia qué? Evangélica. Allá, ¿cómo se da eso? ¿Hay palabra allá? ¿Hay lenguas? ¿Hay profecía? ¿Cómo dices? Que de todo eso hay allá. Muy bien, sigamos. Bueno, porque la intención, el propósito es edificarnos unos a otros. Ahora, punto 2. Las lenguas en la iglesia deben ser interpretadas. Deben ser interpretadas. Mira lo que dice la palabra, versículo 27 y 28. Si se habla en una lengua extraña, en la reunión, en el servicio, que hablen 2 o hasta 3.
pero que lo hagan por turnos y que uno de ellos interprete lo que se diga. Que hablen 1, 2, 3 máximo, que lo hagan por turnos y que siempre haya una interpretación. Pero si no hay quien interprete, esa persona debe guardar silencio en la iglesia y hablar para sí mismo y para Dios. Tú puedes estar ahí, tú de pronto yo digo, ¿se durmió? No, estás comunicándote con el Señor, estás hablando en lenguas, pero así tú en tu interior y demás, sin distraer. ¿Se entiende? Las lenguas hay que manejarlas cuidadosamente, muy cuidadosamente. 2 o 3 personas máximo. ¿Era una pregunta o estamos estirándonos? Estirándonos. Más de una persona a la vez, no, porque imagínate eso. Y no se debe hablar, no se debe utilizar lenguas si no hay interpretación. Así que Pablo aquí nos está diciendo que el don de lenguas está bajo el control, está bajo la sumisión del que habla. ¿Es así o no es así? De tal manera que si de pronto estamos en el mensaje donde sea y tú sientes que el Espíritu Santo te está dando un mensaje, te está hablando, pero tú no tienes ni idea de lo que está pasando, porque no te ha dado a ti mismo la interpretación, no digas nada. Es diferente, ojo, que si tú lo haces, por ejemplo, en tu casa o en un grupo pequeño, porque a lo mejor tú puedes dar una expresión del lenguaje celestial, puedes decir algo, y si no hay realmente un intérprete, ahí pues, hombre, por lo menos te van a decir, ¿sabes qué? Nos interpretó, no, tenemos que esperar que se dé la interpretación. Pero en la reunión como esta, pues no se hace de esa manera porque estaríamos en desorden, perdiendo tiempo, ¿me entiendes? Así que hay que tener cuidado con eso. Punto 3. Las lenguas en la iglesia se deben dar ordenadamente. Deben darse con orden, ordenadamente. Sigo leyendo. De la misma manera que hablen 2 y hasta 3 profetas. Mira, aquí él está haciendo distinción. Pablo está hablando de aquellos que hablan en lenguas y aquellos que son profetas, porque en ese entonces había profetas. Pero hoy día, ¿quiénes son los profetas de Dios? Nosotros somos los profetas. No somos los profetas que vamos a decir, no sé, mañana va a haber un terremoto, ese tipo de cosas. No, somos profetas en que hablamos unos con otros, nos edificamos, nos consolamos, nos exhortamos. ¿Ok? Y que los demás juzguen lo dicho. O sea que no hay que comer entero. Si alguien está sentado, ustedes, recibe una revelación y alguien está hablando, entonces que deje de hablar. Si alguien está dando una revelación, que deje de hablar. Así todos podrán profetizar por turno a fin de que todos aprendan y sean exhortados. ¿Qué me puede decir? ¿Cómo manejamos aquí este asunto en esta iglesia? Y esto tiene que ver mucho, para serles honesto, la manera como su pastor maneja este tema, ¿verdad? Porque, por ejemplo, y no está mal, hay pastores que dicen, no, durante un servicio corporativo como esto, no vamos a dar espacio para lenguas e interpretación de lenguas. Eso lo vamos a dejar para espacios en casa, reuniones más pequeñas y demás. Y eso está bien, en muchas partes sucede eso. Su pastor, Vicente Pérez, yo le doy una importancia grande a escuchar del Señor, a las lenguas
y a la profecía en la iglesia. No significa que aquí venimos solamente a profetizar o a hablar en lenguas, pero significa que si en realidad el Señor nos está dando este don para nosotros, yo quiero recibirlo, quiero alimentarlo, quiero manejarlo de la mejor manera posible. Por lo tanto, si están en la alabanza, o estamos en la alabanza, normalmente este tipo de cosas suele darse en la alabanza, no necesariamente, pero si estamos en la alabanza y tú tienes una palabra profética o hay una expresión de lenguas con interpretación, entonces lo correcto es que tú hables, en este caso conmigo o con los pastores que estén aquí al frente, para pesar esa palabra y de alguna manera indicarle con orden al líder de alabanza que hay una palabra. En ese momento, Gerson sabe que paramos la música y vamos a escuchar la palabra de Dios. ¿Ok? Eso ustedes lo han visto aquí. No es siempre, pero se ha dado. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿qué pasa durante el mensaje o durante la predicación? Igual manera, hay pastores que dicen, en la predicación el que está hablando es el pastor y aquí no hay interrupción de lenguas o de profecía. Igualmente, su pastor Vicente piensa un poco diferente. Si en realidad hay una palabra que el Señor está dando para la congregación, también pueden venir a hablar con los pastores que estén aquí al frente, con mi esposa, por ejemplo, y ella me indicará a mí si debo yo hacer una pausa y escuchar la profecía. ¿Se entiende? Ahora, si la profecía puede esperar, ¿verdad? Entonces la podemos dejar hacia el final. ¿Estamos claros con eso? Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Si el Señor les da un mensaje, ¿qué van a hacer? Venir y hablar con los pastores. Ahora, somos una iglesia, para aquellos que están aquí por primera vez, somos una iglesia que tenemos ¿cuántos años? 20 y casi vamos a 21, ¿ok? Casi llegamos a 21 años. Históricamente hay personas que han estado aquí y que han probado ser personas de confianza, personas que entienden mucho y entienden claramente el manejo de lenguas y de interpretación y de profecía, los cuales en realidad no necesitan venir y pedir autorización. Por ejemplo, tenemos aquí a la pastora fundadora, la pastora Graciela, ¿ok? Ella empezó este ministerio hace más de 20 años, imagínense, pastora. Wow. Y si la pastora en este momento llegase y se levantara, empezara a hablar en lenguas e diera interpretación, y de alguna manera se ve como que me interrumpe, yo no me voy a molestar por ello. ¿Ok? Y no es una interrupción, el Señor en realidad está dando palabra. Pero si no es así, si tú eres una persona de esas, entre comillas, aprobada, no es que tenga que ser aprobado o desaprobado, pero si está ardiendo en tu corazón de que tienes que hablar, entonces por favor ven y habla con mi esposa, si estoy hablando con algún pastor presente, ¿ok? Y tú puedes saber si es apropiado o no interrumpir. ¿Se entiende eso? ¿Estamos de acuerdo? Y los que dicen no, se salen. Ok. Que los demás juzguen lo dicho. Ninguna palabra del Señor, ojo, así venga del pastor. Ninguna palabra que uno diga, el Señor está diciendo esto, debe ser comida así por entero. Hay que pesarla, hay que juzgarla. Primera de Juan, en capítulo 4:1 dice, amados, no crean a todo espíritu, sino pongan a prueba los espíritus para ver si son de Dios. ¿Por qué? Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Imagínense que yo empiece aquí a darles una profecía toda rara y extraña que no tiene nada que ver con el Señor. ¿Qué harían ustedes? No la reciben. Y si yo insisto, y si yo todos los domingos vengo con palabra en contra de la palabra de Dios, ¿qué hacemos? Me echan, me dicen. Pues dos opciones, o me echan o se van para otro lado. ¿Por qué no?
Tenemos que tener, esto es algo delicado, esto es algo precioso que el Señor nos hable, ¿ok? Pero es algo delicado porque ¿quién está siempre ahí pendiente a ver quién puede meter la cucharada, como decimos? El enemigo, así que cuidado con eso. Pablo escribió también en Gálatas 1:8, pero si aún nosotros o un ángel del cielo, fíjate, si bajara aquí un ángel del cielo, les anuncia otro evangelio diferente del que los hemos anunciado, que quede bajo maldición. ¿Qué significa eso? Bueno, que tenemos que juzgar la palabra. Hay dos estándares para juzgarla, dos estándares. El primero de ellos es juzgar de acuerdo con la palabra de Dios. Dios no se va a contradecir. Dios va a respaldar su palabra. Y le repito una vez más. Si alguien viene y te dice, tengo palabra de Dios para ti, o si alguien se levanta y dice, tengo palabra de Dios para la iglesia, ok. Recordemos que en el momento en que pasa por acá y sale por acá, ya no hay perfección en la palabra. ¿Qué significa eso? Bueno, de pronto con hacerlo mucho y frecuentemente a lo mejor el filtro se limpia, ¿verdad? Pero todos tenemos un filtro. ¿Cuál es nuestro filtro? ¿Cuál fue tu cultura? ¿Cómo te educaron? ¿Dónde aprendiste? ¿Qué fue lo que estudiaste? Todo eso es un filtro. ¿Y por qué digo eso? Porque si el Señor dice aquí algo, ¿ok? El cielo es azul. No diría eso el Señor porque es evidente, pero el cielo es azul. Y dice en Japón, un japonés cristiano, el cielo es azul. Es posible que la persona cuando escucha el cielo es azul y habla y dice, el Señor me está diciendo que el cielo está hermoso porque hay un azul precioso y está lleno de un sol, un colorido hermoso y un sol precioso. El Señor lo único que dijo es el cielo es azul. Y de pronto el japonesito diga, el Señor dice que va a haber mucho calor porque es que el cielo está azul, significa que el sol está fuerte, entonces tengan cuidado. Nada que ver. Cuando el Señor dice algo, tenemos que saber y por eso hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque a veces tenemos la tendencia de decir más de lo que se nos dijo, o más de lo que escuchamos, o de pronto por temor no decirlo completamente. ¿Ok? Así que por eso hay que pesarlo con la palabra de Dios. Y si no conocemos la palabra de Dios, ¿qué hacemos? Estamos en líos. Hay que conocer la palabra de Dios. Y otra es un estándar por el acuerdo. ¿Qué significa el acuerdo? Mira lo que dice 2 Corintios 13:1. Todo asunto se resolverá por el testimonio de 2 o 3 testigos. Cuando alguien da una palabra en la iglesia, ¿ok? Si yo o el grupo de pastores o líderes o personas que conocemos, ¿ok? La palabra, ojo, cuidado con Jania que conoce demasiado la palabra y te puede. ¿Quiénes vienen los miércoles y han tenido pruebas o exámenes con? A ver, ¿cómo te ha ido a ti? ¿Has contestado todo bien, Fari? Así pero te estoy preguntando cómo te ha ido a ti. ¿Cómo le ha ido a Fari? Tenemos que saber la palabra. Y tenemos que pesarla. Y si tú dices algo, ¿ok? Con lo que yo no estoy de acuerdo, ¿cuál debe ser mi posición? ¿Qué debo hacer? En esto estamos aprendiendo todos. El liderazgo, el pastor, el liderazgo de la iglesia tiene que amablemente decir, ¿sabes qué? Esa palabra que se dio, en realidad no vamos a ser testigos de la palabra, sino la vamos a afirmar. Y no porque no sea palabra de Dios, a lo mejor es palabra de Dios, pero a lo mejor no es para ese momento. O no tiene que ver con el tema que se está tratando. O como digo, la persona puede que haya dicho más de lo que es o menos de lo que es. Entonces tiene que ser juzgado. ¿Todo esto que estoy diciendo tiene sentido?
¿Están recibiendo o están llenos de preguntas? Los mismos dicen que sí, que no, y el resto no dice nada. Ok. No hay que... Mira, la primera vez que yo di palabra de Dios, a mí me sudaba todo. Y estaba completamente aterrado. Y es normal. ¿Por qué? Porque uno está dando palabra de Dios, no una opinión personal. Y eso debe haber un temor especial, porque es palabra de Dios. Pero no podemos dejar que el temor nos impida movernos en ese don, ¿me entiendes? Y si una persona comete un error, y lo vamos a cometer, no tenemos que coger a la persona a martillazos, ¿no? Tenemos que animar a la persona que siga, que continúe, que si cometió un error está bien, estamos todos aprendiendo esto. Ahora, si es una persona que tiene un corazón errado y que quieres causar caos y desorden, pues ya es otra actitud, ¿ok? A fin de que todos aprendan y sean exhortados. Esa es la meta, esa es la meta. Aprender, ser exhortados, escuchar de Dios. Y punto 4, estoy llegando ya al fin. Las lenguas en la iglesia deben ser controladas. Controladas. Versículos 32 y 33. El don de profecía debe estar bajo el control de los profetas. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Dios no es un Dios de confusión, mis hermanos. Si hay confusión y desorden en la iglesia y se da una palabra, porque se ha dado una palabra, como consecuencia de una palabra, hay que pesarlo si es de Dios o fue del hombre. Cuidado con eso. Estamos nosotros en control de esto, ¿ok? ¿Quiénes han ido a iglesias o ministerios en donde de pronto hay una persona que se levanta, empieza a hablar en lenguas y empieza a convulsionar, o a partirse, o a desbaratarse, y a gritar, y eso es de Dios? ¿Es de Dios o no es de Dios? Yo recuerdo, ¿quiénes han tenido la oportunidad o tuvieron la oportunidad de ir a la Casa de Oración Internacional, IHOP? ¿No? Ok. Yo recuerdo que fue una ocasión donde había avivamiento. Y ahí todos convulsionábamos. Y todos ahí, eso era una mecedera. ¿Era de Dios o no era de Dios? Sabemos que cuando Dios se hace presente, cuando Dios habla, cuando hay una manifestación del Espíritu Santo, wow, hay poder, hay fuerza. No es cualquier cosa, no es tu amigo que te está diciendo esto o lo otro. Cuando Dios se hace presente hay una manifestación muy fuerte. Y somos personas que de pronto reaccionamos de una u otra manera. A mí me suele pasar, en el caso muy personal, que si el Señor me va a dar palabra o me está dando palabra, yo me desbarato. Yo entro en como que una especie de... y lucho con ello, porque no se trata de que sea una expresión de emociones. Si alguien va a pasar a tocar, puede pasar una expresión de emociones, sino tiene que ser algo que puede ser controlado, ¿ok? A lo mejor lo que la persona está haciendo es batallando con el Espíritu, con esa fuerza del Espíritu. Así que no es algo raro o extraño, pero recuerda que tenemos que ser controlados. Estamos en un contexto congregacional de iglesia, y cuando hay personas nuevas que vienen y si ven de pronto a la congregación todos como convulsionando, saltando y quebrantándose, bueno, yo sé que hay iglesias que así, yo lo he visto, yo he hecho parte de, pero creo que eso no es una manera adecuada, tal vez para las personas que vienen por primera vez y dicen, bueno, ¿y esta iglesia qué? Sin embargo, no impedimos, por supuesto, la manifestación del Espíritu Santo, ¿ok? ¿Se entiende? Termino con esto. ¿Qué hacemos entonces con esto de lenguas y demás?
El versículo 13 de 1 Corintios 14 dice, por lo tanto, el que habla en una lengua extraña, en una lengua celestial, pidan oración, poder interpretarla. Si tú hablas en una lengua celestial, pide al Señor que te dé ese poder de interpretación, porque es algo hermoso, mis hermanos, el poder escuchar palabra de Dios en un momento donde tú necesitas escuchar de Dios, donde tú estás pasando por una dificultad, necesitas el consuelo de Dios, o cuando sencillamente tú eres cristiano y no sabes qué pasos dar, necesitas ser edificado por Dios. Y eso es lo que la profecía hace. Y el versículo 39 dice, así que hermanos, procuremos profetizar y no impidan que se hable en lenguas extrañas, siempre y cuando todo se haga decentemente y en orden. Nos colocamos de pie, por favor. Iglesia, antes de cerrar en oración, quiero una vez más agradecerles sus expresiones de amor, sus palabras. Sí, este es el mes de aprecio de los pastores y de alguna u otra manera también hay que reconocer a los líderes, a las personas que han dedicado su vida, así no tengan el título de pastor o de pastora, que realmente han dado su vida al reino de los cielos, a trabajar por el Señor. Yo quiero agradecer a cada uno de ustedes. Ustedes son líderes, cada uno de ustedes son líderes en su hogar, en su punto de trabajo, en la comunidad. Así que esto también es para usted, pero les agradezco muchísimo ese detalle tan tremendo. Gracias, Hania, gracias, Gerson, gracias a todos los que... Después tendré que ver el regalo. ¿Por qué no abres el regalo? Porque quiero mostrarlo, ¿verdad? ¿Sí se puede mostrar? Sí. O sea que no es nada personal, ¿no? Es esto. Pero voy a orar primero, pero en la bolsa voy a orar primero. Y cuando terminemos acá, pues podemos salir. Recuerden que están las donuts y demás. Pero ¿y qué tal si estamos un poquito en comunidad y hablamos unos con otros y de pronto el Señor quiere utilizarte para una palabra de ánimo? Aquellos que lo necesitan de manera particular, aquellas personas que nos acompañan por primera vez. Señor, qué hermosa imagen, qué hermosa visión es poder ver al pueblo unido. Y tenemos que ser unidos porque tú quieres darnos mucho más, Señor. Tú quieres darnos tanto, pero necesitamos ser una congregación unida, donde no haya división. Sí, por supuesto, diferentes opiniones, pero una congregación unida en ti. Padre, si tú has abierto los cielos y nos quieres dar ese don, que algunos ya posiblemente lo tengamos, increméntalo. Señor, pero yo te pido este don para cada uno de mis hermanos y de mis hermanas, para cada uno de aquellos que están escuchando mi voz, para aquellos que están escuchándonos allá a través de la señal. Señor, derrama de tu espíritu en tu pueblo, derrama de tu palabra en tu pueblo. Anímanos, Señor, a comprometernos con el estudio de tu palabra para conocer tu corazón. Pero también, Señor, háblanos en la congregación, háblanos en nuestro espacio privado, háblanos en nuestro hogar, en nuestro punto de trabajo, háblanos, Señor. Enséñanos a escuchar de ti. Para aquellos que aún no han tenido este don de lenguas y no se comunican contigo de esa manera, Señor, regala, tú eres un Dios dador, regálales, Padre, este don hermoso. Y para aquellos que tenemos este don, Señor, ayúdanos a interpretarlo, Señor. Porque necesitamos una iglesia fuerte y unida va a ser una iglesia que escucha de ti, que recibe tu palabra, que manifiesta y declara tu palabra unos con otros. Eso es lo que queremos ser, Señor. Eso es lo que Celebration en español es. Gracias por hoy, Señor.
Te bendecimos y te adoramos. Y te pido que tu rostro acompañe el rostro de cada uno de mis hermanos y hermanas. Y que la paz de Dios, que supera todo entendimiento, esté en ellos, en sus familias y en sus seres queridos. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, muchas gracias.